¿Sabías que uno de cada 200 hombres en el mundo podría ser descendiente directo de Gengis Khan? Un solo conquistador cambió no solo la historia, sino el ADN de millones de personas. Esta es la historia del hombre cuyo legado aún corre por nuestras venas. A veces, la ciencia moderna nos abre una ventana al pasado de una forma que parece casi de ciencia ficción. Y la historia que vamos a explorar hoy es sin duda una de esas. Es un misterio, un hilo genético que recorre todo un continente y que nos lleva directos a uno de los personajes más temidos y fascinantes de la historia. 8%. A simple vista podría no parecer mucho, ¿verdad? Pero a ver, paremos a pensar lo que significa. Estamos hablando del 8% de toda la población masculina en una franja inmensa de Asia. O sea, millones y millones de hombres que, sin saberlo, comparten un secreto en su ADN. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, esto es como decir que una de cada 200 personas del mundo entero tiene este mismo rasgo genético. Es simplemente alucinante. Un legado a una escala que desafía la imaginación. Y aquí viene lo bueno. Todos esos millones de hombres descienden de un único individuo. Un solo hombre que vivió hace aproximadamente 1000 años. La pregunta, claro, cae por su propio peso. ¿Quién fue? ¿Quién pudo ser esta persona para dejar una huella genética tan descomunal en la historia de la humanidad? Vale, una firma genética sorprendente. Vamos a meternos de lleno en la ciencia para entender cómo es posible algo así, porque desde luego tiene su miga. Y la clave de todo este misterio está aquí, en el cromosoma Y. Pensemos en él como el apellido genético de la familia, pero uno que es infalible. Se pasa directamente de padre a hijo, prácticamente sin cambios, a lo largo de los siglos. Es una herramienta increíble, una especie de máquina del tiempo biológica, que nos permite seguir una línea paterna hasta sus orígenes más remotos. Bien, pues en 2003, un grupo de genetistas se topó con algo que les dejó de piedra. Esto que vemos aquí, que parece una especie de explosión de una estrella, es en realidad un mapa genético. Cada punto es un linaje, y esa estrella del centro, que se expande en todas direcciones, es un único linaje del cromosoma Y que se propagó de forma masiva y sobre todo rapidísima, desde un único punto, en Mongolia. A ver, esto no es normal, esto no pasa por casualidad. Algo tuvo que ocurrir, un evento histórico de una fuerza brutal para provocar algo así. La primera idea podría ser, bueno, a lo mejor este linaje tenía alguna ventaja biológica, ¿no? Un gen que los hacía más fuertes o más fértiles. Pero no, los datos no iban por ahí. Apuntaban a algo mucho más terrenal y poderoso, la selección social. Esto, en pocas palabras, significa que el éxito reproductivo no vino de la biología, sino del poder. Un hombre y sus descendientes directos, sus hijos, sus nietos, tuvieron un estatus social tan increíblemente alto que básicamente tuvieron la oportunidad de tener muchísimos más hijos que el resto. Un éxito reproductivo sin precedentes. La investigación, el ascenso de Temujin. Pues ya tenemos las pistas. Un linaje originado en Mongolia hace unos 1000 años que se expande gracias a un poder social inmenso. Si miramos los libros de historia con estas pistas en la mano, bueno, hay un nombre que brilla con luz propia, ¿verdad? Empecemos a tirar del hilo. Hablamos de un hombre llamado Temujin, y su historia es digna de una película, de verdad. Nació en una familia noble, pero su mundo se vino abajo cuando solo tenía 9 años. Su padre fue envenenado por una tribu rival, y para colmo, su propio clan les dio la espalda, a él y a su familia, dejándolos en la más absoluta miseria. Fue capturado, esclavizado, lo pasó fatal, pero contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que escapó, forjó alianzas y a través de pura determinación y genio militar, consiguió lo impensable, unificar a todas las tribus mongolas que se pasaban el día luchando entre ellas, y en 1206 le dieron un nuevo nombre, Gengis Khan, el gobernante universal. Esta cita de National Geographic lo resume a la perfección. Fue rechazado por su propia tribu, su familia, quedó desamparada y en condiciones de extrema indigencia. Esto es clave para entender al personaje. Gengis Khan no fue un príncipe que heredó un reino, fue un paria, un superviviente. Tuvo que construir su poder desde cero, rodeándose de gente que como él no tenía nada que perder y todo por ganar. Y eso, claro, forjó un tipo de lealtad muy, muy especial. El método. Un imperio construido sobre la conquista. Claro. Unificar Mongolia fue de una hazaña, pero fue solo el calentamiento. Ahora viene lo gordo. Cómo su imperio y sus métodos de conquista se convirtieron en la máquina perfecta para esparcir su ADN por todo el continente. Bajo el mando de Gengis Khan y después de sus descendientes, el imperio mongol se convirtió en el imperio terrestre contiguo más grande de la historia, o sea, el trozo de tierra más grande bajo un mismo gobierno que ha existido nunca. La velocidad de su expansión fue demencial. En unas pocas décadas, sus ejércitos cabalgaron desde las costas de China hasta las puertas de Europa, creando un dominio que abarcaba casi toda Asia.
Y aquí está una de las claves del éxito genético. Cuando Gengis Khan murió, el imperio no se fragmentó en 1000 pedazos. Fue lo suficientemente listo como para organizarlo todo y dividirlo entre sus 4 hijos principales. Así que tuvimos la dinastía Yuan en China, la Horda de Oro en Europa Oriental, el Ilcanato en Persia, cada uno gobernado por un descendiente directo suyo. Esto significa que durante generaciones la élite gobernante de casi toda Asia era, por definición, su familia directa. Su linaje paterno estaba en lo más alto de la pirámide social en un territorio gigantesco. Ahora llegamos a la parte más cruda. Los relatos históricos cuentan una y otra vez la misma estrategia. Cuando los mongoles conquistaban una ciudad que se había resistido, su política era a menudo brutalmente simple: eliminar a la población masculina. Mientras tanto, las mujeres y los niños eran, absorbidos por la población mongola. Si combinamos esto con el hecho de que sus hijos y nietos eran los gobernantes supremos de esos territorios, el resultado es una ventaja reproductiva para su linaje que es sencillamente desproporcionada. Se eliminaba la competencia genética local y se imponía la suya. La revelación. La historia escrita en el ADN. Vale, hemos visto la parte genética y hemos visto la parte histórica. Ahora es el momento de juntar todas las piezas del puzzle. Y el resultado es espectacular. Fijémonos bien en esto, porque es la prueba del algodón. Las pistas genéticas, un único antepasado masculino. La historia, Gengis Khan funda una dinastía gobernada por sus herederos varones. La genética, el linaje se origina en Mongolia. La historia, Gengis Khan era de Mongolia. La genética, el ancestro vivió hace unos 1000 años. La historia, Gengis Khan vivió hace unos 900 años. La coincidencia es casi perfecta. El linaje se expandió por toda Asia, igual que su imperio. Y lo más importante, se propagó por estatus social, que es exactamente el mecanismo que el imperio mongol puso en marcha. O sea, es que todas las piezas encajan, no hay ni una que desentone. Por eso la evidencia se considera tan sólida. Es verdad, para tener una certeza del 100% necesitaríamos una muestra de ADN del propio Gengis Khan, y su tumba nunca se ha encontrado. Pero la cantidad de pruebas circunstanciales, tanto genéticas como históricas, es tan abrumadora que la mayoría de los científicos están de acuerdo. Este linaje único del cromosoma Y solo puede pertenecer a él y a sus descendientes. Es el caso del padre oculto de la historia, resuelto por la genética. Legado, genes contra apellidos. Ahora bien, el caso de Gengis Khan es espectacular, casi de libro de texto, por cómo encajan la genética y la historia. Pero, ¿significa esto que siempre es así de sencillo? Pues aquí la historia se complica un poco y nos revela algo muy interesante sobre nuestros propios apellidos. Y la pregunta es esta: ¿el apellido cuenta nuestra historia genética? En teoría, debería ser parecido, ¿no? El apellido, como el cromosoma Y, se pasa de padre a hijo. Uno podría pensar que todos los que comparten un mismo apellido descienden de un antepasado común. Pero, ¿es realmente así? Pues resulta que no. Y este estudio del noroeste de Argentina es un ejemplo perfecto. Los científicos compararon los apellidos de la gente con sus cromosomas Y y, sorpresa, muchas veces no coincidían para nada. Personas con el mismo apellido tenían linajes genéticos totalmente diferentes. ¿Y por qué pasa esto? Pues por la cultura y la historia. Pensemos en las adopciones, en los hijos que tomaban el apellido de la madre, o, como pasó mucho en América, en los misioneros que asignaban apellidos españoles a los indígenas al bautizarlos. Todos estos eventos culturales rompen la conexión directa entre el apellido y el gen. La conclusión es que no debemos dar por sentado que un apellido compartido signifique una familia compartida genéticamente. El linaje de Gengis Khan fue una excepción, una autopista genética. La mayoría de nuestras historias son, carreteras secundarias con muchos desvíos. Y todo esto nos lleva a una reflexión final muy potente. Nuestras identidades son una mezcla súper compleja de cultura, historia y biología, y no siempre cuentan la misma historia. El caso de Gengis Khan es la prueba de que un solo individuo, a través del poder y la historia, puede dejar una huella biológica que perdura 1000 años. Es alucinante. Pero el ejemplo de los apellidos nos recuerda que la biología no lo es todo. Somos también el resultado de decisiones culturales, de eventos históricos, de migraciones, de historias de amor, de adopciones. Somos un tapiz increíblemente rico. Así que, al final, la pregunta sobre nuestros orígenes quizás no es solo de quién descendemos, sino más bien qué conjunto único de historias, genéticas y culturales nos han traído hasta aquí.